Bueno, lo primero para comenzar es presentar el foro. El foro, principalmente el tema de... El título es el cambio de periodo, ¿cierto? El rol de la izquierda en la lucha política. Y lo que tenemos pretendido hacer es discutir un poco respecto a el cambio de periodo, que es la tesis que nosotros desde la revista Confrontaciones tenemos, que es una revista que se plantea discutir en torno a discutir y difundir en torno a la idea del socialismo y el internacionalismo, y con una perspectiva de clases sociales bien marcada, y para poder aportar al debate dentro de la izquierda y el campo de los trabajadores. Ese es un poco el norte que tiene esta revista. Y este foro también cumple con eso, ya que la idea es que entre ustedes, entre las distintas organizaciones y los militantes que son, puedan discutir respecto a las temáticas que nos inquietan, y que principalmente en este caso tiene que ver con el cambio de periodo. ¿Por qué el cambio de periodo? Porque lo que nosotros pensamos, y la tesis que tenemos nosotros, es que las formas y los mecanismos de dominación que caracterizaban a la burguesía en Chile y al bloque en el poder desde el fin de la dictadura están en un agotamiento importante. Es decir, las formas en las cuales se construía las alianzas, los mecanismos, etcétera, la dominación burguesa, hoy no están cumpliendo con su rol, que es a saber de asegurar la dominación de la burguesía en Chile. Y son por lo que nosotros estamos hoy día asistiendo a un agotamiento de este periodo de la democracia transicional, que viene a ser este periodo de los 90 hasta ahora. Y son varios entonces los acontecimientos y los hechos que nosotros creemos y nos da cuenta de que esto es lo que está sucediendo. Y entre eso principalmente hay factores estructurales, como por ejemplo el agotamiento del patrón de acumulación neoliberal, lo cual también tiene que ver con una transformación dentro de la burguesía y de ciertas facciones de la burguesía, como la pérdida de terreno de esta burguesía rentista exportadora, y como otra burguesía que exporta capitales en la región empieza a ascender dentro del bloque en el poder, y ahí hay un cambio más o menos importante. Hay una crisis también de los aparatos represivos del Estado burgués y de los aparatos ideológicos, el sistema educativo, la prensa, la iglesia misma. Y también lo que nosotros creemos importante es que junto con esta transformación en la fisonomía de la clase burguesa en Chile, hay también hay un cambio y una transformación en la fisonomía, en la estructura de clases en Chile, ya que en los últimos años surgió una clase media moderna, propia de los capitalismos modernos, que en los últimos años ha encontrado ha encontrado referentes políticos que antes no contaban. Y esto, cuya contracara viene a ser, ¿cierto?, un recambio en la clase dirigente estatal. Ciertas personas empiezan a desaparecer y empiezan a ser reemplazadas por rostros nuevos, partidos nuevos, y eso también lleva a decir que existe una crisis y una bancarrota de la clase dirigente estatal misma y de los partidos más tradicionales de la política chilena. Y esta bancarrota viene siendo, ¿cierto?, cubierta por una autonomización de la burguesía que ya entiende que ya no puede contar como contaba anteriormente con esta clase dirigente estatal, y empieza a hablar por sí misma a partir de sus organizaciones empresariales, la SOFOFA, etc. Y todo esto nosotros pensamos que cruza por completo al Estado burgués, y hoy nos está hablando de que hay un cambio de periodo. Estamos viviendo un nuevo periodo en la lucha de clase en Chile, y eso es lo que nosotros queremos discutir ahora. Y es precisamente la Convención Constitucional uno de los instrumentos a partir de los cuales pensamos que se va a empezar a resolver esta transición de un periodo a otro. Entonces, este es un poco el marco general que nosotros hacemos desde la revista, más bien resumido. Y lo que nosotros queremos invitar a que ustedes discutan, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, queremos que se caracterice el periodo desde una perspectiva de izquierda, desde la perspectiva que ustedes consideran pertinente en sus organizaciones, y queremos que parta ahí Juan del PTR, que puede ahí en 7 minutos más o menos caracterizar el periodo que se está viviendo en Chile, en la lucha de clase en Chile. Comprendo. Bien, a ver, para empezar, primero creo que en los trazos gruesos, por lo que planteaba el compañero Nicolás, yo creo que es una lectura que da cuenta de ciertos hechos que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, el al agotamiento de los mecanismos de dominación. O sea, pensemos
en ese gran mecanismo de dominación que fue la democracia de los consensos durante la década de 1990. Entonces, esa democracia de los consensos claramente hay una crisis, el agotamiento del patrón neoliberal, aspectos culturales. Yo creo que en los trazos gruesos es una lectura que me parece que responde a la realidad. Ahora creo que hay un factor, porque ahí estaba revisando la pauta que proponen los compañeros y compañeras de la revista Confrontaciones, y había una pregunta que me llamó la atención, ¿no? Los hechos del 18 de octubre abren un periodo de lucha de clases diferente del anterior por el factor de la lucha de clases, precisamente, porque creo que lo que vivimos en octubre y noviembre de 2019 fue una gran rebelión popular que significó que hubo acción de masas de carácter, yo diría, bastante revolucionario. Porque, por ejemplo, no solamente el 18 de octubre, yo creo que hay que ver un proceso en curso, ¿no? Yo creo que, por la pregunta, ¿qué caracteriza al periodo? Yo creo que no habíamos visto una irrupción tal de las masas como la que vimos en octubre y noviembre en décadas. O sea, creo que ahí eso le imprime un sello de una u otra manera al periodo, ¿no? No es como cuando hay alguna lucha aquí o allá que no tiene mayor repercusión. En este caso yo creo que tiene repercusiones que todavía están en curso. Entonces, la acción revolucionaria de masas, que es algo, ojo, que creo que incluso ciertos intelectuales del Frente Amplio tienen que reconocer. O sea, leía, sin ir más lejos, a este economista, ¿no? Hassan Akran, eh, que él, bueno, preguntándose por la legitimidad de la nueva constitución, dice casi 3 meses de marchas y movilizaciones de mucha intensidad. Se puede hablar de una participación ciudadana completamente inédita, una marcha de más de 1.200.000 personas el 25 de octubre y un paro nacional con una adhesión de aproximadamente 90% del sector público y 60% del sector privado. Y bueno, habría que revisar las fuentes y todo, pero evidentemente fue un gran paro el 12 de noviembre, ¿no? Hablando del 12 de noviembre, porque fue el 18 de octubre, pero si nos recordamos un poco lo que fueron esos meses del 2019, el 12 de noviembre, ustedes recuerdan que hay un paro que convoca Mesa de Unidad Social, la CUT y otras organizaciones, y fue un paro donde participan muchos trabajadores y trabajadoras. O sea, en mi caso, mi colegio, que yo venía recién llegando, profe nuevo, no era parte del sindicato, nada, me acuerdo que estaba en Plaza Dignidad, paramos con mis compañeros, porque el clima político que había y de lucha social era enorme. Entonces, me parece que hay un factor que es la lucha de clases que es muy crucial para pensar una etapa nueva, si bien yo creo que muchos de los elementos que mencionó el compañero, algunos ya venían en curso incluso previamente, ¿no? 2011, lucha estudiantil, no perdamos de vista que hubo luchas de trabajadores y trabajadoras importantes entre 2013 y 2016 aproximadamente, acuérdense, portuario, trabajadores de Correo Chile, o sea, había una cierta actividad, por decirlo de alguna manera, de lucha social, de clases, ¿ya? Y digamos que octubre y noviembre, eso dio un tremendo salto, ¿ya? Un tremendo salto, y por primera vez la clase trabajadora, por ejemplo, hace una huelga general de las características de la huelga que tuvo el 12 de noviembre, ¿no? Por ejemplo, revisando un informe de CIPSTRA, eh, corte en 24 ciudades, avenidas estratégicas para la circulación de vehículos, de trabajadores en horas punta también cortadas, y así podríamos sumar, ¿no? Los sectores que participan ese día. Ahora bien, la lucha de clase, un sello, ¿no? De todo este periodo. Incluso ahora, revisada el Congreso del Partido Comunista, habla de asediar la Convención Constitucional, ¿no? Como con movilización social en el sentido de que la calle está presente a la hora de pensar. Pareciera ser que es algo que todos compartimos, ¿no? La calle está presente a la hora de pensar los cambios que son necesarios. Pero yo quería ir plantear, para ocupar mi tiempo, estos minutos que me quedan ahora, que no hay que perder de vista que también hay otro sello en el periodo, que es el desvío del proceso
al terreno del debate constitucional con reglas muy determinadas que fueron acordadas el 15 de noviembre en el pacto que todos nos acordamos, donde estaba Gabriel Boric, Giorgio Jackson y otros personajes, ¿ya? En ese pacto, que fue una especie de cocina, donde, entre otras cosas, por ejemplo, se acuerda quórum, o sea, las normas constitucionales que no superan los 2/3 no pueden ser aprobadas, o sea, se le da un poder de veto a una minoría, ¿ya? Eso de por sí es antidemocrático, y además los tratados internacionales no se pueden revisar. Entonces, en ese marco hay un desvío, y luego de ese desvío, yo ahí quiero plantear, hay una tregua también, una tregua. La lucha siguió en cierta manera, pero, por ejemplo, las grandes organizaciones sindicales, como podría ser la CUT, por ejemplo, eh, o la misma Unión Portuaria, u otras organizaciones que organizan a varias decenas de miles, tuvieron un gran papel el 12 de noviembre, porque el 12 de noviembre apareció la clase trabajadora. No continúa un plan de lucha creciente contra el gobierno de Piñera, y, por ejemplo, no perdamos de vista que el lema fuera Piñera, la caída de Piñera en ese momento era una aspiración que realmente teníamos, porque el gobierno durante la primera semana, por ejemplo, generó mucha rabia al mancharse de sangre con la represión. Entonces, que Piñera no cayera, que hoy haya presos políticos y que estemos discutiendo los cambios ahora en los tiempos que se acordaron el 15 de noviembre, que va a implicar discusión todo este año, 9 meses, 3 meses más, posible extensión a mediados del 2022, votar una nueva constitución que tal vez no sabemos si gana o no, o que hace la derecha al respecto. Los tiempos se alargaron enormemente, y eso es producto de un desvío que tiene que ver con cómo actuaron también por ejemplo, con esto cierro, el Congreso del Partido Comunista decía el 15 de noviembre, perdón, no es nada que ver el 15 de noviembre, pero dice balanceando el papel de la CUT en esos meses, ¿no?, de lucha bien aguda. Cumplió un papel central en los momentos más críticos, le dio conducción al movimiento, decía, en el momento de su congreso, de su último congreso, ¿no? La CUT le dio una conducción al movimiento en momentos críticos. Acuerdo pleno, pero la conducción hacia dónde fue es lo que nos tendríamos que preguntar. ¿Podría haber caído Piñera en esos meses, por ejemplo? Como no cayó Piñera, no logramos una asamblea constituyente donde, por ejemplo, los chiquillos de 14 años pudieran votar, y hoy prima un desvío y ciertas reglas impuestas por el gobierno en común con los partidos de la cocina que el 15 de noviembre pactaron entre gallo y medianoche. Entonces creo que lucha de clases y al mismo tiempo desvío, si vamos a pensar qué características tiene este periodo. Gracias. Eso, eran 7 minutos, ¿no? Juan. Eso. Sí, justo. Gracias, Juan. Bueno, ahí el compañero planteó hartas cosas, el tema del desvío constitucional, y después también termina planteando ciertas cosas, ciertos escenarios eventualmente posibles, qué hubiese pasado si es que se podía caer Piñera, etcétera, etcétera. Y eso también yo creo que quizás podría retomarlo, quizás no ahora en los otros títulos, en torno al recambio de las autoridades, cuál puede ser la posición de las organizaciones y de los trabajadores y las trabajadoras en torno a ese tema en particular, que también fue bien comentado, ¿cierto?, respecto al 15 de noviembre, ¿cierto? Y cómo terminó la revuelta, se podría decir de alguna forma. Así que ahora vamos a pasar con la segunda expositora de Convergencia 2 de Abril, Araceli. Hola, soy Araceli, militante de Convergencia 2 de Abril, y bueno, yo me guié más por lo que nos enviaron como pauta, así que voy a partir. Ya, tras el inicio de la revuelta popular el 18 de octubre, se abre un nuevo periodo de lucha, como planteabas tú y como planteaba Juan, de la lucha de clases en Chile. ¿Ya? Este periodo está marcado por la impugnación al régimen político, una crisis de reproducción social que contempla el salario, la salud, las pensiones, y el despliegue en curso de una crisis de la hegemonía neoliberal, con lo que se va debilitando la capacidad del pacto de la transición de dar gobernabilidad al país, y se ponen en cuestión los pilares fundamentales del modelo actual. ¿Ya? Este periodo entonces se caracteriza por el desgaste de este pacto transicional que les nombraba anteriormente, la crisis de legitimidad, la crisis de los sistemas de partidos, la profundización de la precarización de la vida y el ascenso de la movilización popular. Sin embargo, esta última se da en un momento en el que las organizaciones políticas y sociales que se venían consolidando o que habían sustentado su fuerza en 2003, 2006, 2011, se encuentran de una forma súper atomizada y fragmentada en sí mismas, que es el mismo reflejo que vive la clase obrera actualmente.
¿ya? En este periodo de lucha, entonces, se juega el avance en materia de derechos sociales básicos, es decir, asegurar un mínimo de condiciones dignas de reproducción de la clase trabajadora, apuntando a la conquista de un sistema de seguridad social para el bienestar del pueblo trabajador, que contempla entonces un sistema de reparto solidario para las pensiones, un sistema único de salud, un sistema plurinacional de cuidado, así como el derecho a la educación gratuita, pública, estatal y no sexista, la recuperación de las aguas para la subsistencia de las comunidades, un nuevo modelo de empleo que no precarice el trabajo, derechos sexuales y reproductivos, así como el desarrollo de políticas que construyan una vida libre de violencia machista y aumentar el sueldo mínimo. Nosotros y nosotras como Convergencia observamos que se impugna la idea de continuidad de la realidad como la conocíamos y la conocemos, la forma en que nuestra sociedad capitalista y neoliberal se organiza. Es ahí donde radica la importancia de la organización política y social para aportar a construir un proyecto que transforme radicalmente la vida, más allá de los derechos sociales que están en juego hoy y apunta a los pilares que sostienen al sistema. Lo que también significa respecto al campo de las organizaciones políticas y sociales la disputa de las formas en las que se consideran las organizaciones en general y su rol en la política y su alcance en las masas. ¿Ya? Tú en la pauta hablabas de como las clases sociales, nosotros hacemos el análisis que en el caso de la burguesía, esta en un primer momento intenta que la crisis recaiga, que no les golpee a ellos directamente, sino que recaiga en Piñera y en el gobierno. Sin embargo, no se escapan del foco de las críticas del movimiento popular. Ante esto, la respuesta que tiene la burguesía es levantar la imagen de Sutil, presidente de la CPC, para ordenar los golpes de esta crisis de una forma unitaria, ¿ya? Lo cual se escapa de las manos cuando en plena pandemia el Parlamento no obedece a sus jefes y aprueba el retiro del 10%, que si bien es un proyecto de ley que podemos criticar, porque hace que los trabajadores y trabajadoras paguen el costo de la crisis y que el Estado y los empresarios se laven las manos, lo hacen llevándole la contraria a los empresarios, que se oponían por completo a este proyecto de ley. ¿Ya? Y en cuanto a la participación en la Convención Constitucional de la Burguesía, es evidente que van a participar de la construcción de una nueva constitución y que van a ceder ciertas cosas que no son pilares fundamentales del modelo, sino que van a ser cambios superficiales, con el fin de poder defender sus intereses, logrando mantener el orden establecido hasta el día de hoy. Por ello, se eligen como foco de propuestas derechos que no tengan capacidad de producir cambios estructurales y se resguardan otros claves como el derecho de propiedad y los derechos de agua. Ya por eso mismo Walker renuncia hace como 2 días. ¿Y qué ocurre mientras tanto cuando apuntamos la mirada hacia la clase obrera? ¿Ya? Encontramos una clase sumamente dispersa. Durante los primeros meses de revuelta se levantan espacios de organización. Y estos espacios de organización son incipientes espacios de poder popular, como las asambleas territoriales que buscan organizar al pueblo a través de una cuestión en común, que es el territorio, siendo órganos propositivos a nivel nacional, pero que no tienen la capacidad de dar una dirección conjunta a nivel nacional, porque no son una plataforma partidaria y no pueden ordenar al pueblo movilizado. Ya esta falta de conducción se agudiza tras el acuerdo de paz, ya que es en ese momento cuando el pueblo vuelve a dar un giro hacia lo institucional y, como decía Juan, nos tiene discutiendo acerca del proceso constituyente, ¿ya? Por lo tanto, se materializa la transformación de grandes espacios de organización popular que habían surgido para coordinar al pueblo en espacios que vienen a discutir acerca de la coyuntura constituyente. Y durante los últimos meses hemos visto que si bien han existido movilizaciones de masa y que han sido amplias, estas han sido sumamente puntuales, como la previa al 18 de octubre, el mismo aniversario de la revuelta y después del plebiscito de entrada. Y por un lado nosotros vemos que si bien han existido estas movilizaciones de masa y que han sido masivas, no han sido prolongadas en el tiempo como el año pasado. Y existen 2 factores para poder explicar esa situación. Por un lado está la situación pandemia, que es evidente, la crisis sanitaria y por tanto la crisis que se arrastra con ella, que es la profundización de la crisis económica. Y por otro, que nos tiene juntando firmas por nuestros candidatos constituyentes, ¿cierto? Los movimientos sociales han ido levantando candidatos y nos tienen discutiendo eso en vez de mantenernos en la calle.
Y es por tanto que la clase obrera debe seguir apostando por continuar la lucha callejera, la cual tendrá su correlato en la misma convención. Las demandas populares, que hemos nombrado previamente como la ganada mínima de los derechos sociales, se obtendrán a partir de esta dualidad, es decir, de participar y disputar de forma crítica la convención y mantenernos en las calles, si no, no va a servir de nada. Y por tanto, hemos visto que el objetivo prioritario, y para ir cerrando también, de la izquierda revolucionaria en este periodo debe ser la construcción partidaria revolucionaria que represente los intereses de la clase trabajadora y que posea un programa político anticapitalista y feminista que sea capaz de mover los cercos que la institucionalidad nos ha impuesto. Eso. Ok. Gracias, compañera. Bueno, ahí también hartas cosas interesantes en torno al cambio de periodo. Y yo, a partir de lo que ustedes hablan, voy a ir sacando ciertas ideas simplemente para nutrir el debate quizás más adelante y también que ustedes puedan agarrar ciertas cosas, etcétera. Y aquí, claro, aquí se habla en torno a qué caracteriza este cambio de periodo, como esta impugnación al régimen político que le llama la compañera al comienzo, y también ahí le entrega ciertas características a las asambleas en torno a bastiones de poder popular en un momento, pero que después también empiezan a meterse en la discusión constitucional y el tema de la participación en la Constitución con un programa de reivindicaciones claras que fue el que mencioné al comienzo. Yo entiendo que esos son básicamente algunos de los títulos importantes que menciona la compañera, y a partir de lo que ustedes también escucharon, siéntanse en la libertad de ir diciendo lo que ustedes consideran pertinente, ¿cierto? En sus manos, y después puede retomar estos puntos en los siguientes puntos, en los siguientes títulos, más bien. Así que eso, muchas gracias, compañera Araceli, por tu intervención. Y ahora viene Rodrigo. Ya, muchas gracias, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Ya. Son 7 minutos. Ahí sí que se alargan, yo los corto, pero todos han estado ahí bastante... Perfecto. Igual voy a poner el cronómetro ahí por si acaso. Ya, ok. Bacán. Mira, en torno a las reflexiones que se han escrito y reflexionado a partir del denominado estallido del 18 de octubre, nosotros podemos abordarlo de distintas áreas, de distintas facetas, ¿ya? Una de las discusiones más interesantes que a mi parecer han existido, un debate que no está resuelto, por supuesto, es el tema del malestar social, ¿ya? ¿Por qué creo que el tratar de dilucidar, si hay malestar social o cuál es el fenómeno que estamos viviendo, que estamos experimentando en esto, es porque para nosotros definir cuál va a ser la estrategia, ¿ya? Y definiendo la estrategia, cuáles van a ser las tácticas que creemos nosotros que el movimiento social debe seguir, creo que el análisis de la realidad social debe estar súper claro, ¿ya? Y en este análisis, el malestar o el interpretar el malestar ciudadano es uno de los aspectos clave que podríamos decir que configuran el elemento subjetivo de este estallido, ¿ya? Y determinar cuál es el elemento subjetivo, ¿ya? Es imprescindible para trazar las tácticas que tenemos que definir. Aquí el malestar, a mi juicio, el malestar social que existe, porque hay algunas tesis que plantean que el malestar no existe, ¿ya? Pero a mi entender el malestar existe, ¿ya? Es un malestar que está asociado y tiene su inicio, su origen en que el modelo neoliberal no cumplió las promesas que en algún momento la sociedad pensó que se le iban a cumplir. ¿Por qué? Porque, a mi entender, el golpe militar produce, en cierta forma, una revolución en Chile, ¿ya? Algunos dirán que es una contrarrevolución, pero bueno, en términos amplios, a mi juicio, es una revolución. ¿Por qué una revolución? Porque no solo derribó instituciones, no solo produjo cambio a nivel político-económico, sino que hubo un cambio
en la composición o en el paradigma de nuestra sociedad misma, ¿ya? Nosotros veníamos no de una sociedad perfecta, ya había una democracia también imperfecta antes del año 73, pero posterior a aquello, por ahí se fue definiendo en los años 75, 76, para dónde iba la cosa, ¿ya? Porque también dentro de la derecha, dentro del sector golpista, habían pugna ideológica, habían sectores que eran más corporativistas, más fascistas en el sentido clásico, y otros más neoliberales. Ganaron la pugna los neoliberales, indudablemente, y con ello, ¿por qué digo yo que es revolución? Porque cambió el ser del pueblo chileno, por así decirlo. Nos transformamos en una sociedad individualista, indudablemente, ¿ya? Nosotros, después de la consolidación que vino después del modelo, consolidación del modelo después de los años 90, tenemos una sociedad muy individualista, muy consumista, ya muy consumista, en donde el malestar creo yo que se produce cuando después de la orgía consumista nos fuimos dando cuenta de que ese consumo había que pagarlo, ¿ya? Y el pago o el consumo generó las deudas, la educación, la salud, el automóvil, las vacaciones, la casa, etcétera, todo implicaba un pago y toda una deuda. Y el pueblo en algún momento estalla porque se siente que lo que se le prometió no se le cumplió. Entonces, en esta etapa, yo creo que el malestar obedece a un malestar con las expectativas no cumplidas, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos que entender un aspecto que también es muy relevante, que en el estallido del 18 de octubre, que por lo demás este germen viene produciéndose ya desde 2011, ya con las movilizaciones estudiantiles fundamentalmente, y quizá el primer germen, el 2006 con la Revolución Pingüina, ¿ya? Evidenciamos una cantidad de demandas económicos sectoriales, ¿ya? Que confluyen en octubre del año pasado, o antepasado 2019, confluyen en un mismo espacio y tiempo, ¿ya? Y en segundo lugar, y aquí hay un elemento fundamental, es que estas demandas económicos sectoriales, que pueden ser económicas y no económicas, dan paso a las demandas políticas, ¿ya? Y este aspecto es sumamente relevante, sumamente importante, porque aquí experimentamos nosotros en la movilización social un salto cualitativo, cuando las demandas pasan a ser sectoriales, económicas, y todos estos sectores distintos que tienen demandas particulares se dan cuenta de que no se pueden resolver sino pasando por demandas políticas, ¿ya? O cambios políticos profundos. Estamos ya en un salto cualitativo importante, ¿ya? Cuando los grupos que exigen demandas sectoriales, bonos más, bonos menos, mejor educación, mejor salud, etcétera, logran comprender que todas estas faltas de derechos sociales, todas estas demandas que ha tenido el pueblo, solamente se pueden resolver con modificaciones políticas profundas. Experimentamos un salto cualitativo de no solo de la conciencia, sino que también de la lucha social. Ahora, ¿qué escenarios se abren? Yo creo que los escenarios en la lucha política están absolutamente abiertos. Y cómo se resuelva el conflicto va a depender de cómo vayan acomodándose o produciéndose las correlaciones de fuerza. En cuanto a la clase dominante, ellos por detentar el poder tienen un abanico grande de posibilidades, ¿ya? Históricamente hemos sido testigos de que las clases dominantes y la élite ocupan desde las formas más blandas hasta las más duras, ¿ya? La forma más blanda, desprestigio de líderes sociales, demanda o querella en tribunales, y las más duras, por así decirlo, la más terrible, crímenes, golpes de Estado. Eso siempre hay que tenerlo presente. Las clases dominantes nunca, que yo sepa, nunca abandonan su dominio ni sus privilegios sin oponer algún tipo de resistencia, ¿ya? Eso súper claro debemos tenerlo. Ahora, las capas medias, que no son clases sociales, son capas estructurales de la sociedad, y la pequeña burguesía, termino aquí los 7 minutos, ya, las capas medias y la pequeña burguesía, aquí, se han dado cuenta que también son parte de estos abusos. Por lo tanto, el modelo neoliberal
también los ha transformado en parte de este malestar social, porque ellos también han tenido que pagar la cuenta. Las capas medias, la pequeña burguesía, también han debido pagar la cuenta. Y por último, la clase trabajadora, yo prefiero decirle clase trabajadora que clase obrera, porque entiendo que el concepto clase trabajadora abarca más que un sector de la clase trabajadora que la clase obrera. ¿Ya? Eso podríamos discutirlo en otro foro quizá, pero la clase trabajadora debe seguir profundizando su conciencia de clase, su conciencia de que solo con la unidad logrará en primer término poner fin al sistema neoliberal y luego ir avanzando en la construcción de una sociedad socialista. ¿De qué tipo? No sé, eso está por definirlo. Debemos debatir mucho para ver qué sociedad socialista queremos, pero esa es la estrategia, la sociedad socialista. No hay que perder de vista. Eso, discúlpeme haberme pasado en el tiempo, pero eso básicamente. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí se sumaron más elementos al debate. Salió el tema del modelo neoliberal ya en su centralidad, ¿cierto? Que era algo que quizás no se había mencionado tanto. Y también hay algunas premisas importantes que me parece importante que se discutan después en torno a este salto cualitativo que representa el 18 de octubre, ¿cierto? Incluso se habla de un salto de conciencia. Y eso yo creo que puede ser un elemento que se podría discutir en cuanto a qué tan progresivo es ese salto de conciencia que representa el 18 de octubre, si lo es o no, etc. Pero, en fin, Fabián, es tu turno. Ya. Hay contratiempos. 7 minutos. Perfecto. Ya, mi nombre, como dice Fabián Barría, de la ciudad de Concepción, también contratiempos. Primero, también agradecer la invitación a la revista. Primero, como casi de prefacio, nos hubiera gustado porque cuando nos llegó la pauta vimos que era muy completa y quizás nos disgusta un poco el hecho de quizás no prepararla como hubiéramos querido. Estamos un poco atrapados en la inmediatez por las tareas también propias de la organización política. Aún así, hice el esfuerzo de poder revisar, también de leer, repasar las diferentes tesis o análisis que como organización de muy corta vida hemos desarrollado desde la revuelta de octubre en adelante, que tiene algunas cosas que ya hemos publicado. Pueden revisar, hay una pandemia, crisis social y tensión institucional que está publicada en varios medios, donde aparezco yo, Fabián Barría y Camila Contador, pero es parte de un esfuerzo colectivo. Y hay otras cosas que en realidad son reflexiones que están también en proceso de construcción, que no están totalmente asentadas, y espero yo, y reducir al mínimo el margen de quizás las percepciones todavía personales que todavía no hemos discutido en el plano colectivo. Bueno, las exposiciones anteriores facilitaron bastante mi intervención ahora. Evidentemente estamos atravesando un momento singularísimo en la historia, no solamente del país Chile, sino que la historia global. Como decía, y bien lo graficado, sintetizado un ensayista español, Santiago Alba, es que estamos atravesando una contingencia que creó un estado de excepción planetario, que se suma a ya las complejas, imbricadas reconfiguraciones del capitalismo a nivel global, y que también tienen sus manifestaciones y sus erupciones en países como Chile, en los cuales desde octubre, y aquí quizás no nos hemos atrevido, pero quizás es una cosa de tiempo, a decir que se abrió un nuevo periodo, más allá de que uno podemos entender de que la profundidad de los acontecimientos efectivamente dan indicios como para poder afirmar eso, pero de todas maneras sí, por lograr más o menos un concepto quizás mucho más fértil para el plano de la actividad política, vemos que hay un ciclo de impugnación que está abierto, pero siempre con la amenaza de que se pueda cerrar. Por eso es que quizás no hemos tenido la audacia de asentarlo definitivamente como un cambio de periodo, más allá de compartir efectivamente las cosas que se mencionaron y que permiten hablar de algo así. Y que es un ciclo de impugnación, y que aquí, tal como mencionaba también Juan, Araceli y Rodrigo, que fueron más o menos relatando un montón de circunstancias y elementos que llevaron a un detonante particular,
hay una irrupción popular masiva, inédita en la historia del país, que tiene momentos de revuelta, tiene también de repente momentos de rebelión, cuando aparece quizás una voluntad mucho más destituyente, de repente efectivamente dan ganas de llamarlo estallido. O sea, un acontecimiento complejo que todavía está en curso y que probablemente vamos a ir caracterizando mejor en la medida de que este ciclo se vaya también estabilizando. Es un ciclo que una de sus particularidades es que el pueblo airado pone en el banquillo, y aquí también vemos es un balance histórico de los últimos 30 años, hace hay una impugnación que no habíamos visto, que excede las particularidades, sino que hace una impugnación abierta a la totalidad del régimen, al régimen civil transicional, al sistema político, al sistema de partido, y se caracteriza por algo que podríamos decir que hay una enorme autoactividad del pueblo, independientemente y por sobre y pese a las organizaciones o a los partidos o a las tradicionales. Y yo, no solamente los que están expresados institucionalmente, sino que los que son parte de la franja organizada de los mismos movimientos sociales o los partidos u organizaciones, y quizás no tienen la legalidad, pero son partidos de la izquierda. Y que eso genera efectivamente una incorporación de contingentes enormes de franjas del pueblo a la actividad política, a conflictuar directamente con la autoridad, y que no necesariamente eso significa el asentamiento de un proyecto en particular, pero sí de ciertos valores en términos o de principios que uno podría caracterizar como antineoliberales en términos de la impugnación de este régimen. Dentro de los, más o menos, tratando de ceñirme a las preguntas, hay una, por parte del sistema de partidos o de la burguesía y los partidos de la burguesía, se nota que el discurso de la democracia es básicamente una democracia decorativa. Las mediaciones políticas de la burguesía no operan, o sea, tenemos en 8 horas una salida militar y intentos de restauración y de desactivar octubre por la vía de la violación sistemática de los derechos humanos, de la represión brutal, y luego un intento de generar un pacto que canalice o desactive octubre por una vía institucional que es leída por este pueblo no como una canalización para desactivar su fuerza, sino que toma ese terreno institucional como otro terreno de disputa más al cual hay que pelearlo. O sea, en este caso, el octubre te va viendo escenarios, te van proponiendo escenarios de lucha, y el pueblo dice: yo te peleo y te gano en el terreno que me pongáis, básicamente. Y eso, el plebiscito marca en este caso, desploma un poco las hipótesis que hablaban del plebiscito como una forma de desactivar el pueblo, por la desactivación de la potencia del pueblo, y de hecho asesta un golpe muy fuerte en la oligarquía, los partidos, la derecha política y económica. Le genera un problema que hoy día quizás aparece un poco contaminado por las discusiones de las listas constituyentes, pero que efectivamente demuestra que dentro de la derecha, dentro de la oligarquía, hay una crisis de proyecto que están buscando y barajando fórmulas de cómo reincorporarla, y lo que, al menos con esto cerrar, es el pueblo el cual está, que si bien tiene también la caracterización que se vio antes, está un poco atravesado por una fragmentación objetiva, está desestructurado en muchos sentidos, está muy atomizado y fragmentado. En este flujo de politización está buscando un protagonismo en el espacio público, en la política con mayúscula, que desde los sectores oligárquicos, la derecha, quieren sacarlo, quieren que les genere un problema, pero no se ve muy, al menos cercano, de
de que esto ocurra así. El pueblo apareció ya como este hecho de que estaba el pueblo integrado a través del consumo y la inclusión financiera, y a partir de ahí se reproducía. Hoy es una actoría política central y es ineludible. Por lo tanto, marca, podríamos decir, el retorno de la lucha de clases, que la lucha de clases en realidad podemos decir que tiene intensidades, pero se hace mucho más explícita cuando el proceso de autoactividad, de impugnación, es tan vivo, tan central y tan protagónico en estos momentos. Bueno, gracias, Fabián. Bueno, ahí hay algunas cosas también a rescatar y que quizás podrían incluirse después más adelante en torno a la noción del pueblo, ¿cierto? Aquí varios de ustedes hicieron distintas referencias, nociones en cuanto al sujeto o el actor al que nosotros nos estamos refiriendo en el momento de hacer política, etcétera. Y ahí hay que tratar de decir quién es el pueblo, ¿cierto? Al que Fabián se refiere, qué clases lo componen, qué sectores lo componen, cuáles no. Lo mismo en torno a los sectores de la derecha. ¿Qué pasa con estas otras expresiones políticas que también son genuinamente burguesas también? Entonces, bueno, pero eso quizás podría desarrollarse un poco más en el punto que vamos a ir ahora, que ya tiene que ver con, como les dije cuando estábamos preparando el foro, la pregunta leninista clásica del qué hacer, ¿cierto? Pero es un qué hacer en un término más largo y quizás con una perspectiva más estratégica en torno a un qué hacer en el periodo. Bueno, y ahí básicamente un poco la clave es un poco qué tareas surgen para los sectores de la izquierda en este periodo que se abre, o en este ciclo que algunos llamaron ahí, que se impugna y que empieza a abrir un nuevo escenario, ¿cierto? Quizás no tan llamado en términos a la coyuntura más inmediata, si se le quiere llamar de una forma, en la cuestión constitucional, sino que una cuestión más estratégica de largo plazo, de que este escenario nuevo que se empezó a abrir hace tiempo, como hay algunos de ustedes dijeron, y que ya el 18 de octubre quizás marca una bisagra importantísima en la historia de Chile. Entonces ahí, para partir, viene Rodrigo, 7 minutos, ahí. Después, okay. Y bueno, ahí digo quién sigue, pero viene, el segundo es Fabián, para que se prepare ahí, y de ahí voy diciendo quién continúa, bueno. Ya, Rodrigo, 7 minutos. Yo voy a ir diciendo ahí en torno al tiempo. Perfecto, muchas gracias. Mira, la pregunta, ¿qué haces para el periodo? Es una pregunta bien compleja, porque nosotros, en la izquierda, muchas veces estamos muy acostumbrados a hacer diagnóstico, a diagnosticar una situación y podemos tener muy claro un diagnóstico y vamos a ser muy críticos con algo a partir de ese diagnóstico, pero cuando nos preguntan qué hacer, generalmente quedamos cojos, ¿ya? Porque sobre todo en el periodo actual, ya un poco entrado al siglo XXI, cuando, bueno, ahí por ahí un escritor dijo que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaban la pregunta, y claro, cuando nos cambian la pregunta, responder qué hacer se hace mucho más difícil, ¿ya? Recién nosotros quizás estamos madurando un poco algún tipo de respuesta, ¿ya? Que no es fácil, sin duda. No es fácil porque también la estructura de clase es más compleja, se ha vuelto más compleja. Por ahí alguien preguntaba un poco cuáles son las características del pueblo, qué es el pueblo, quiénes lo integran, quiénes no. Y eso está íntimamente ligado a la estructura de clase, que muy probablemente en el mediados del siglo XIX, ¿ya? Claro, teníamos grandes clases muy marcadas, con características muy afiatadas, pero hoy el tema de la clase social es un tema muy complejo, que yo creo que se ha desarrollado, pero nos falta mucho más por constatar, por aprender, y de ahí para hacer análisis y respondernos bien a la pregunta ¿qué hacer? ¿Ya? Pero un poco ya centrando más en lo nuestro, yo creo que la tarea fundamental en este periodo está en la organización, tanto organización de trabajadores en su fábrica, en sus servicios donde trabajen, como también en organización en la base territorial,
¿ya? Creo que estos dos aspectos, territorio y producción, son como los elementos básicos en donde deben la clase trabajadora en general reunirse a constituir organización, ¿ya? Esta organización debe apuntar a crear un poder popular, ¿ya? Un poder popular, o como queramos llamarlo, puede ser un poder territorial, poder social, definámoslo como queramos, pero en definitiva es una organización que cree un poder popular. ¿Y cuál sería la característica de este poder popular? Es que sea capaz de erigirse o conformarse como un poder paralelo al institucional, ¿ya? Yo creo que este elemento es vital, es vital. ¿Por qué? Porque el poder institucional, el poder legal, lo conocemos, ¿ya? Estamos en contacto con él todos los días, ¿ya? Pero en los actuales o en las actuales circunstancias, ¿ya? De una situación, no sé si llamarla pre-revolucionaria, pero hay lo que se llama el momento constituyente. Y los momentos constituyentes son momentos de agitación social y política. Y en estos momentos es vital, lo que decía yo recién, es vital, junto con el poder institucional, erigir o construir un poder paralelo, un poder popular que emane de los territorios y de los centros productivos, que sea capaz de estar de par a par con lo institucional. Por lo demás, lo que se genera en el estallido, ¿ya? Es un poder, ¿ya? Cuando de cierta forma la movilización social, que es un poder, lo repito, dobla la mano a aquellos que no querían ningún cambio constitucional y de una u otra forma los obliga a abrirse a un camino de una nueva constitución, ahí tenemos el ejemplo de un poder social que doblegó la mano, claro, quizás no como nos hubiese gustado, pero estamos en el proceso, ¿ya? Estamos en una historia en curso, una historia en movimiento. Dobló la mano al poder institucional para abrirse a una nueva constitución. Este poder, indudablemente, abrió un escenario nuevo, ¿ya? Al de la posibilidad de una nueva constitución. Por ello es que si se activa y refuerza el poder social, el poder popular, nos podemos trazar como un objetivo transformar la convención constitucional en una verdadera asamblea constituyente. O sea, en el fondo, el dibujo es más o menos simple. Con el poder social, con el poder popular, se doblegó el 15 de noviembre al poder institucional para abrirse a una posibilidad de nueva constitución. Nosotros debemos seguir avanzando y darle a este poder popular, a la movilización social, la fuerza necesaria para dar otro salto, ¿ya? Transformar la convención constitucional en una verdadera asamblea constituyente. Y aquí yo diría, más que rodear el proceso de la convención constitucional, como dijo el presidente del Partido Comunista, que luego se dijo que era una metáfora política, pero más que rodear el proceso, yo diría que la movilización social debe cimentar el proceso constitucional, no rodearlo, cimentar el proceso constitucional para que sus convencionales sean realmente los soberanos. Y es esto lo que debe generar este poder paralelo al institucional, porque la soberanía es anterior a las instituciones. Eso debemos tenerlo súper claro y no olvidarlo nunca. La soberanía es anterior a las instituciones. Por lo tanto, la soberanía es la artesana que crea y moldea de alguna forma las instituciones y no al revés. Junto con la movilización social, que es extrainstitucional, deben también coparse los espacios institucionales. Por ello, creo yo en la necesidad también de participar en los procesos electorales. Creo que la participación del pueblo en los procesos de plebiscito, los procesos electorales, son muy importantes y si los podemos copar, no podemos dejar de participar en ellos. En esta participación electoral es donde también se van construyendo alianzas, ¿ya? Pero es importante entender que el objetivo de las elecciones no es simplemente ganar cargos, sino que el objetivo de las elecciones fundamentalmente es copar espacios institucionales para que de allí se puedan producir cambios en la correlación de fuerzas. Y si estos se mantienen, o la posibilidad de ganar elecciones o ganar algunos espacios de poder institucional
están siempre ligados al apoyo de la sociedad organizada, vamos a ir avanzando en cambios políticos más de fondo. Aquí también se van incluyendo nuevas formas y se ejerce presión al sistema. Para terminar, en esta lucha electoral, las alianzas deben ser amplias, creo yo, pero amplias dentro de los sectores antineoliberales. Y por ello, creo yo que no pueden estar incluidos aquellos que contribuyeron durante 30 años en el periodo postdictadura a consolidar el modelo neoliberal. La alianza debe ser amplia, pero solo de los sectores antineoliberales. Ahí creo que no me excedía el tiempo esta vez, creo. Gracias, Rodrigo. Bueno, hay hartos temas interesantes para el debate, sobre todo el tema de la noción del poder, ¿cierto? Y cuál es la naturaleza del periodo que se está en juego y de el debate constituyente, ¿cierto? Y en qué medida eso puede cambiar. Pero eso que se los dejo a ustedes ahí para que debatan. Y como dije, viene Fabián ahora y se prepara Araceli, la compañera Araceli, y después termina Juan. Ahí no hay mucha imaginación para saber quién termina. Así que, dale, Fabián. Ya, pues. Mira, la pregunta clásica del quehacer, bueno, respondía por una forma clásica también, que es ocuparse de la cuestión de la unidad y de la cuestión organizativa, la cuestión de la organización, quizás como poner un titular de respuesta. En algún momento dentro de nuestras conversaciones hablábamos de que estamos atravesando un momento constituyente, no quizás en un sentido quizás técnico-jurídico, sino que en el sentido de que era la clase que se estaba constituyendo a sí misma en este proceso. Que lo vemos, y esa fue una forma de verbalización que al menos a la organización nos interpretó. Y en basado en esta premisa de que el problema de la unidad de partida, que tendemos a conversarla como el tema de la política de alianzas, que es otro tema, en realidad el de la unidad ante una fragmentación objetiva de la clase trabajadora que está evidentemente en un proceso al irrumpir y abrir este ciclo de impugnación y entrar en un proceso intenso de politización, busca mecanismos de constituirse, de unirse y de generar una complicidad que más allá de lo nominal o de lo discursivo, sino que es mucho más profunda, mucho más orgánica, y que va a tener expresiones, avances o también retrocesos en la medida de que en su despliegue táctico, su participación masiva en las luchas vaya obteniendo ciertos resultados, otras cosas no vayan funcionando. De repente hay esfuerzos por generar formas organizativas que se desactivan, hay otras formas que sí funcionan, hay fórmulas mucho más eficientes. Si uno hace una especie de bitácora de los momentos de conflictividad con la autoridad, ha sido interesante ver de cómo ciertas fórmulas de presión, de lucha han tenido efectividad, otras no. Y así se va cuajando una unidad en ese marco. Y lo otro es la cuestión organizativa, y aquí quizás la respuesta a qué es lo que tiene que hacer la izquierda revolucionaria, quizás más que lo que hacer es quizás un poco quizás uno es un poco autoflagelante, pero es como primero ser, o sea, lo más probable es que la izquierda revolucionaria hemos o ha sobrevivido mucho más a veces como una contracultura, como grupos de afinidad, grupos de actividad, grupos culturales que comparten cierta moral, pero no es una referencia política pública de masas aglutinante que uno diga aquí hay una alternativa. Entonces hay una tarea, un desafío en el quehacer que tiene que ver con ser, con redibujarse en el plano de que durante muchas décadas lo que es ser izquierda se desdibujó. Muchas veces no por responsabilidades nuestras, sino que ya eso da como para otro análisis. Entonces hay un itinerario no solo en las luchas a nivel convencional, sino que en todos los planos, que va a permitir redibujar y hacer que exista, que se realice lo que es la izquierda, para no solamente decirlo como discursivamente, somos esto, sino que demostrándolo.
Y eso implica, evidentemente, desaprender muchas cosas que nos desconectan, que nos aíslan con la autoactividad del pueblo que está emergiendo en estos momentos, y que son formas de cómo la organización se capilariza en estas nuevas dinámicas de lucha, de constitución, de unidad. Y eso es muy, uno lo puede decir, pero es muy difícil de hacer, pero hay que estar ahí con las raíces, los pies bien puestos para eso. Eso. Bueno, gracias, compañero. Igual interesante el tema este del existir, ¿cierto? Una de las características, a nuestro parecer, del periodo transicional es la inexistencia como actor político de la clase trabajadora. O sea, se redujo a una cuestión muy corporativista, pero en términos de la lucha política no existía. Y ahí nosotros también, de cierta forma, creemos que uno de los objetivos que hay para este periodo es el volver a posicionarse como un actor político e insertarse en la lucha política. Y eso abre otras preguntas que es cierto, ¿cuáles son nuestras bases? ¿Cierto? ¿En qué lugares hay que insertarse para hacer carne esta cuestión? Y otra pregunta clave también, el tema de la cuestión programática, ¿cierto? Así que eso. Bueno, ahí, compañera, Araceli. Ya, gracias. Bueno, las tareas que surgen en este momento, en este nuevo periodo para la izquierda revolucionaria son múltiples, pero nosotros como Convergencia 2 de Abril creemos que la centralidad de toda ella es lograr la construcción de espacios de unidad, como se planteaba anteriormente, es decir, intentar unificar a esta izquierda que está disgregada en una plataforma partidaria que desde lo político y social presente una alternativa de transformación radical de la vida. Y en cuanto a los diversos objetivos que debe plantearse esta izquierda dentro de este marco, diríamos que son, en un primer momento o en primer lugar, la elaboración programática desde las plataformas de lucha que han sido levantadas por los distintos movimientos sociales previamente. Y ahí me gustaría destacar, y haciendo un paréntesis, la labor que han hecho las compañeras feministas que nos han trazado el camino, es decir, las feministas nos han marcado cuáles son los marcos de la unidad, pero también nos han establecido ejes programáticos, es más, hay un programa elaborado que debería profundizarse y que el pueblo debería profundizar, ¿cierto? Es por esto que nosotros y nosotras no hablamos de crear un nuevo programa, sino que recoger aquel que está construido durante este periodo y profundizarlo en cuanto sea necesario para alinearlo a los objetivos que los propios movimientos sociales habían establecido para a este momento político, sobrepasando los límites que nos ha impuesto la institucionalidad. Así pensamos en un programa que es abiertamente anticapitalista, que disputa el carácter económico, político y social del capitalismo en Chile, desde una perspectiva, valga la redundancia, anticapitalista, feminista e internacionalista. Además, podríamos considerar que un programa revolucionario debe tener como base la expropiación de todos los medios de producción y reproducción social y la centralización en el Estado para impulsar desde dicho organismo un proceso de socialización de los medios de reproducción y producción y de la apropiación de las riquezas productivas. Cuando hablamos de la centralización de los capitales en el Estado, no nos referimos a una mera ocupación, redirección o administración del Estado burgués, sino que planteamos el cambio de un Estado por un Estado socialista. Y también uno de los objetivos en cuanto al periodo, al momento actual, es fortalecer las organizaciones sociales y políticas. Es decir, si no hay base, no podemos conseguir este poder del Estado, ¿cierto? Y en lo electoral, es necesario dejar en claro que nuestra política no debe ni puede ser absorbida por esta coyuntura, pues asumimos lo electoral no como un giro estratégico, sino más bien como una forma de ampliar nuestro campo táctico. Es necesario, en este sentido, nuestra participación en lo electoral es, entre otras cuestiones, un medio para poder agitar y difundir el programa anticapitalista y feminista que se ha construido durante los últimos años desde los movimientos sociales, pretendiendo desbordar los límites que nos impone el orden establecido. Y sobre las alianzas, para ir cerrando, porque ya creo que lo he nombrado todo en el primer bloque, estas deben tener su base en la articulación de la clase trabajadora en su sentido amplio. La unidad es con toda la clase de trabajadora que se identifique con este programa anticapitalista y feminista,
siendo fundamental avanzar hacia una unión que comprenda la forma absoluta dentro de este programa, la relevancia y la necesidad del feminismo para poder entender el movimiento del capital y el camino para desmantelar. Y a su vez, las alianzas con otras organizaciones políticas tienen su seno en la unidad programática, es decir, de los sectores que también validen el ya referido programa anticapitalista. En este sentido, nosotros y nosotras consideramos que lo antineoliberal queda corto, porque no nos podemos oponer al neoliberalismo sin entenderlo dentro del sistema capital, del capital. Y eso. Gracias, compañera, por las palabras. Y el tema del programa fue más o menos lo fundamental de esto, y que no había salido con esta centralidad, creo yo, a lo largo del debate. Así que ahí, tema de discutir en torno a la naturaleza de ese programa también puede ser interesante, ¿cierto? Respecto a qué reivindicaciones, qué posibilidades de realizarse tiene este programa en las condiciones del régimen actual y de la crisis actual, también puede ser una invitación a discutir, que nosotros al menos también estamos dispuestos a discutir. Bueno, y para finalizar este segundo bloque, Juan, tu turno. Gracias, compañera, de nuevo, por tus palabras. Bien, a ver, para responder qué hacer, creo que es muy importante el análisis concreto de la situación concreta, o sea, para seguir con las uñas leninistas, ¿no? Yo me referí a un desvío el 15 de noviembre del 2019, precisamente para diferenciarme de la lectura que hace el compañero Rodrigo, que planteó que se doblegó al poder constituido. Yo creo que eso no es así. Yo creo que el poder constituido logró plantear restricciones súper claras, como por ejemplo los tratados internacionales que, como sabemos, incluyen a los tratados comerciales. Por lo tanto, por ejemplo, para poner solamente dos casos, muchas de las inversiones de la AFP provienen del extranjero, y eso significa que en la Convención Constitucional, si la derecha quiere hacer valer el acuerdo del 15 de noviembre, porque precisamente no se doblegó, vamos a poder revisar la administración de los fondos previsionales. Entonces, yo creo que hay una lectura ahí un poco alegre del resultado, porque creo que en realidad yo cuando decía desvío era precisamente para no decir victoria. O sea, no hemos ganado aún. Y yo creo que para medir si ganamos o no ganamos, creo que es muy importante una de las cuestiones que agarró la compañera Araceli, me gustó, que era, nosotros no tenemos que inventar el programa. O sea, igual, como revolucionaria, yo defiendo el programa del socialismo, del comunismo, de un gobierno de trabajadores, pero también el programa, en buena medida, lo da el propio movimiento de la lucha de clases. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando se preguntaba por qué estaban peleando los manifestantes en Plaza Dignidad, se hablaba de pensiones en primer lugar, el problema de la salud, de educación. Al menos en mi experiencia como profesor, le preguntaba a los chiquillos y chiquillas, muchos de ellos de tercero medio, cuarto medio, y me hablaban de sus abuelos, que no querían que trabajaran. Entonces los objetivos estaban, yo creo que están bastante claros. Entonces creo que la pregunta es ¿qué es lo que se juega en el periodo para definir qué hacer? Para mí hay una cierta dicotomía. Se juega la derrota o la realización de los objetivos de octubre y noviembre. Por ejemplo, se van a realizar los objetivos de octubre, vamos a lograr echar a la AFP para generar un sistema de pensiones solidario donde no ganemos un tercio del sueldo, sino mucho más. Vamos a terminar, por ejemplo, con el negocio de la salud, todas las demandas que estaban planteadas. Ahora, porque hay un aspecto ahí de derechos sociales a conquistar, pero también, por lo que decía la compañera Araceli, creo que una pregunta muy importante es el cómo, porque los poderes reales que sostienen el sistema de AFP, el sistema de salud, los laboratorios, las farmacéuticas, las principales ramas de la economía en el país son gremios sumamente poderosos. El compañero Rodrigo dijo, siempre la clase dominante responde con violencia. Tiene razón, y en ese punto, y por lo mismo, como tiene razón en ese punto, no podemos pensar en la conquista de derechos sociales por fuera de cómo hacemos para constituir esa fuerza social que pueda derrotar a esos poderes que tienen, digamos, en realidad son los que dominan. O sea, por ejemplo,
quién le marca la pauta a los legisladores, a los políticos de la ex concertación y la derecha, es un poder, digamos, importante, y ahí yo creo que entra el factor de la clase trabajadora. O sea, creo que una de las tareas claves es fortalecer a la clase trabajadora y a los sectores oprimidos y a todos los sectores con los que se puede aliar la clase trabajadora para pelear, para derrotar, por ejemplo, a los dueños de la AFP, a los dueños del sistema bancario en Chile, que yo creo que, por ejemplo, pensémoslo con toda la sinceridad, porque hay una norma constitucional que dice, por ejemplo, de aquí en adelante la banca va a ser del Estado y gestionada por los trabajadores, donde los créditos van a ser a costo casi cero para los sectores populares, por ejemplo, por ejemplo, donde vamos a buscar expropiar a todos los capitalistas, por ejemplo, del Citigroup norteamericano que invierte en Banco de Chile, por ejemplo. Que van a aceptar porque una norma constitucional dice eso, ¿no? Obviamente no, hay una fuerza social que constituir, que es la clase trabajadora. Ahora el tema es que para que se fortalezca la clase trabajadora y pueda avanzar a ganar algo de la fuerza que tuvo en octubre y noviembre, porque acá hay algo que no se ha dicho. Todos decimos, no, se fortaleció un montón, pero ojo, el 15 de noviembre es desvío porque precisamente la sacaron de la escena. Porque los principales sindicatos, por ejemplo, ahora que hubo 3 millones de desempleados en pandemia, no organizaron ningún plan serio de defensa de los puestos de trabajo. O sea, yo no vi a la CUT, a Bárbara Figueroa o a otros dirigentes sindicales diciendo, esta es nuestra respuesta contra el desempleo. Por ejemplo, la prohibición de los despidos por ley, organizar manifestaciones callejeras para hacerle frente a eso. Entonces a mí me parece que, por ejemplo, la lucha por los derechos sociales también va de la mano de si nosotros vamos al interior de los sindicatos, del movimiento de trabajadores, por ejemplo, dar una pelea por construir un tipo de sindicalismo combativo, clasista, distinto al que existe actualmente. Yo creo que es una tarea muy importante porque podemos pasarnos a hablar hablando de la fragmentación de la clase obrera, lo que escuchamos todos los años 90. Yo estudié filosofía y escuchaba a los postmodernos, no, la clase obrera no existe, tienen intereses puramente corporativos, pero también hay organizaciones que hacen política y que la moldean de una manera determinada, y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, me parece que ahí habría que preguntarnos cuál es el papel concreto que cumplió la CUT, porque, por ejemplo, el compañero dice, conformemos poder popular, pero ¿acaso en ese momento no estaba todo para hacer poder de coordinación de trabajadores, sectores populares? En Antofagasta, sin ir más lejos, los trabajadores del colegio de profesores, o sea, los profesores y otros trabajadores del sector industrial formaron el Comité de Emergencia y Resguardo, que permitió precisamente coordinar a sectores obreros y populares, poblaciones como La Bonilla, La Miramar, precisamente para organizar esta alianza. La pregunta para adelante es cómo vamos a volver a armar esa alianza social. Yo creo que una cosa es la alianza entre los grupos de izquierda que quieren hacer algunas maniobras en la Convención Constitucional, y otra cosa es que yo también estoy porque nos presentemos a la Convención Constitucional. Mi organización va a tener listas en al menos 7 ciudades del país. Ahora la discusión es, esas listas, ¿para qué vamos a presentarnos? ¿Para transformar la Convención Constitucional en una asamblea constituyente? ¿Es posible eso? ¿O en realidad para tratar de activar con todo a la fuerza de la clase trabajadora, a los sectores populares, para que derribemos todas las restricciones que está poniendo la Convención Constitucional y desde ahí levantar una asamblea constituyente verdadera que no es la Convención transformándose, es otra institución? Una asamblea, por ejemplo, donde los mayores de 14 tengan derecho a voto, donde podamos discutir la propiedad de los medios de producción, donde a la AFP la saquemos de una vez del país, donde, por ejemplo, la figura del presidente de la República, ¿por qué tiene que haber como figura constitucional una figura monárquica? ¿Acaso no es posible otro tipo de Estado? Entonces hay una serie de cosas que yo creo que, con esto termino, que ¿cómo se llama? El quehacer para mí del periodo largo es prepararnos para realizar todas esas aspiraciones de octubre que implica enfrentar a sectores muy poderosos de la sociedad. Eso. Ahí me escucho. Gracias por la intervención. Bueno, con eso terminamos el segundo, el penúltimo título o tópico del debate, pero que ya nos pasa de plano al último, ¿cierto? Y que se ha tocado a lo largo de todo el debate. No es algo realmente nuevo lo que vamos a discutir ahora porque ha salido, así como ha salido el tema del 18 de octubre, el tema de la unidad en alguno, el programa, etcétera, etcétera. El tema de la Convención Constitucional pareciera ser una cuestión que nos convoca de alguna u otra forma a todos y todas. Quizás de una forma no presencial para algunos o sí presencial para otros, con objetivos distintos para uno o para otra, pero finalmente sabemos que es una instancia donde están sucediendo cosas, donde es una confrontación que está pasando en este periodo que se está entretejiendo ya en Chile,
y por lo mismo parece importante referirse a eso, ¿cierto? Y que es básicamente caracterizar la coyuntura actual, que parece estar marcada por esta instancia en particular. Entonces, frente a eso, le voy a pedir a la compañera Araceli que comience esta, respecto a una caracterización ya más concreta del momento actual que se está viviendo, de la coyuntura, ¿cierto? Y ahí principalmente en torno a qué política tendría que desplegar la izquierda revolucionaria en este momento en particular, y también dejar una pregunta abierta ahí quizás para el debate más adelante. ¿Cuál es un poco lo que ustedes piensan respecto al recambio de las autoridades, a estas consignas de que renuncie tal autoridad o no, ¿cierto? Pero un poco también centrarnos en la coyuntura misma y qué es lo que marca la coyuntura, cuál es la característica de la coyuntura, cuáles son los enfrentamientos, las confrontaciones más importantes que estamos viviendo. Y eso, no sé si queda ahí un poco claro, compañera. Sí, ya. Perfecto. Muchas gracias por el pase. Se prepara ahí Juan después. Disculpa, compañera. La coyuntura, como hemos estado hablando, se ve atravesada por el momento que nosotros como Convergencia 2 de Abril hemos denominado destituyente y constituyente. Bueno, es destituyente en cuanto existe una crisis del régimen político y sus pilares, que eso lo hemos evidenciado en este debate, y constituyente, bueno, por la construcción de una nueva constitución y también de un nuevo sentir como pueblo, ¿cierto? Pero esta coyuntura está caracterizada no solo por este proceso destituyente-constituyente, sino que también por una serie de cuestiones que sería bueno revisar. En primer lugar, existe un clima de ingobernabilidad, provocando que el gobierno recurra a las fuerzas de armada y de orden para mantenerse en el poder con la excusa del estado de emergencia. O sea, llevamos un año con toque de queda, un año con los milicos en la calle, con total impunidad, y eso es única y exclusivamente porque las cifras de aprobación de Piñera son el margen de error. En segundo lugar, existe una fragmentación en la oposición, la cual está dividida en tres grandes bloques. Por un lado está Unidad Constituyente, que representa a los sectores de la ex concertación, que en verdad oposición poco. Chile Digno, donde está el Partido Comunista y otras organizaciones más pequeñas. Y el resto de las fuerzas radicales que estamos como por fuera del marco institucional, que a su vez estas fuerzas radicales tampoco están unificadas y provoca que esta nula unidad, el sector al que representamos sea sumamente débil y que tenga poca o no la capacidad de incidir en el escenario público. En cuanto a los objetivos que debemos plantearnos como izquierda revolucionaria, además de construir este partido revolucionario, anticapitalista y feminista que he dicho previamente, en esta coyuntura se debe disputar el proceso constituyente, denunciando las limitaciones que tiene este proceso y que fueron impuestas con el acuerdo de paz, mientras fue cerrado, fue un acuerdo de paz que lo hicieron los parlamentarios, mientras estaban matando a nuestros compañeros y compañeras en las calles. Y apostar a desbordarlo en las calles y con organización popular. Restarse de este proceso es ignorar el sentir popular que se expresó en el plebiscito de entrada y marginarse solos y solas de esto, ¿cierto? Nuestro llamado es a que sean los y las representantes de los movimientos sociales que llevan años luchando de forma parcelada por conseguir mejores condiciones para la clase trabajadora y los sectores explotados, quienes redactan esta nueva constitución, fuera obviamente de la derecha y de los sectores que han administrado la miseria, como lo es la exconcertación y ahora el Frente Amplio. Si bien no ha existido una unidad para enfrentar este primer momento en el proceso constituyente, hacemos el llamado a levantar una asamblea popular constituyente, espacio que no pretende reemplazar el trabajo de la convención, como planteaba Juan, sino más bien organizar a los sectores populares que estarán insertos en la constituyente y dotarlos de un programa unificado para enfrentar junto la disputa y la redacción de la nueva constitución. Y para ir cerrando y no extenderme tanto, nosotros y nosotras no hemos zanjado cuál será nuestra posición frente al recambio de autoridades, entendiéndolo como las próximas elecciones. En este sentido, no está clara nuestra participación en estas instancias institucionales más allá de la Convención Constitucional. En caso de participar, lo haremos siempre apuntando a desbordar los marcos institucionales, apostando a las expresiones de poder popular y que éstas se consoliden, ¿cierto? Tengan representación, y a través de la democracia directa. Eso. Gracias, compañera, ahí por las palabras. Está bien claro ahí lo que se dice. Y a partir de eso mismo, que
Ahí el compañero Juan tiene ahí 7 minutos para referirse a caracterizar la coyuntura concreta que se vive ahora y cuáles son las tareas que emergen de la misma, ¿cierto? Ajá. Sí, claro, o sea, en términos de coyuntura, el gobierno, yo creo que hay un hecho evidente que es, aún en proceso constitucional, no cesó en una agenda represiva. Entonces creo que una primera tarea, por ejemplo, en la coyuntura es pelear y generar unidad de acción, incluso más allá de las diferencias que puedan tener las distintas corrientes de izquierda, sectores populares, etcétera, que son legítimas, pero una unidad de acción, por ejemplo, por la libertad de los presos políticos, creo que es un hecho, o sea, es básica, y también enfrentar, por supuesto, toda la agenda represiva, y eso creo que no solamente desde el Parlamento, sino también desde los sindicatos, organizaciones territoriales. Creo que hay un punto que si nosotros dejamos pasar, que haya presos políticos, normalizamos que la ley antibarricadas implica un endurecimiento de las penas, y el gobierno sigue en eso, entonces, y nos obnubilamos con el proceso constitucional, no nos vamos a poder defender bien, incluso. Entonces, el día de mañana más leyes y va a ser más difícil luchar. Entonces, primero eso. Ahora, lo otro, creo que en este proceso creo que es muy importante dos cosas. O sea, por un lado, cómo nosotros le damos una perspectiva anticapitalista a la lucha, lo que implica tomar las demandas populares que son expresas, no son invención nuestra, terminar con la AFP, bueno, lo que enumerábamos antes, ¿no? La precariedad del sistema de salud. Pero ¿en qué sentido darle una perspectiva anticapitalista? En el sentido de que el programa, para responder a esas necesidades, necesariamente tiene que tocar intereses de los capitalistas. O sea, yo veo muy difícil que podamos resolver los problemas profundos de Chile si no tocamos intereses de los grupos económicos, los LUCSI, los MATE. Por ejemplo, pensemos en el problema que está en el sur de Chile. Ahora, bueno, condenaron al Paco asesino en Catrillanca, pero hubo un tremendo allanamiento en varias comunidades, hoy día mismo. Pero el papel de la policía, de carabineros en el sur, en lo que es Gualmapu, también tiene que ver mucho con los intereses forestales, por ejemplo. Entonces, como que me cuesta pensar, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, o ciertas como libertades, sin tocar los intereses concretos que se han apropiado de los suelos, por ejemplo, que generan monocultivos que destruyen la tierra. O sea, sin tocar los intereses capitalistas, la propiedad privada capitalista, veo muy, muy complejo. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, por qué participamos con candidatura y ahora estamos preparando las listas, todo eso? También porque creemos que ese programa no sea solamente de contracultura, o sea, de pequeños nichos de espacio que nos juntamos a estudiar marxismo y sacamos buenas revistas, sino que queremos de verdad que le haga sentido a miles y miles y miles de personas, las ideas anticapitalistas. Entonces, nos parece que ahí hay una tarea importante, o incluso, ¿por qué no imaginar una sociedad distinta, donde tengamos, donde los medios de producción, etcétera, sean de toda la sociedad y no de un puñado de capitalistas? Primera cuestión para la coyuntura. Entonces, aprovechar la tribuna que te da las elecciones para eso. Y segundo, también desmantelar la ilusión de que lo vamos a lograr solamente con representantes del pueblo, elegidos a lo mejor el territorio y todo lo demás, que escriban la Constitución, porque los intereses son muy poderosos. O sea, ahí hay una discusión si los objetivos de lucha se realizan a través de la acción estrictamente parlamentaria o a través de la lucha de clase. Si nosotros decimos que se realiza a través de la lucha de clase, que por ejemplo implicaría movámonos por los presos políticos, y es una propuesta también unitaria. O sea, nosotros venimos hace rato haciendo una campaña por la libertad de los presos políticos. Entonces, pero ¿cómo preparamos, por ejemplo, lucha de clase a un nivel como el que tuvimos el año pasado, o por qué no superior? Por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras también pueden generar instancias de coordinación, y si son trabajadores de sectores estratégicos, eso ya le da más poder al poder desde abajo también, que puede surgir. Por ejemplo, no es lo mismo controlar, pienso, no sé, 30 segundos. ¿El tiempo, compañero? 30 segundos, 30 segundos. Ah, ya. Que controlar las grandes posiciones estratégicas. Entonces, ¿cómo nosotros, una tarea esencial es construir un partido político revolucionario que pueda prepararse, es acompañar el proceso
constitucional, no somos iluminados, presentamos candidatos, vamos a presentar mociones anticapitalistas, aunque sabemos que no las vamos a lograr por ahí, y acompañamos, pero también prepararnos, acompañar y prepararnos, porque en algún momento esto nos va a funcionar y tenemos que estar ahí también, prepararnos con una fuerza política lo más fuerte, o sea, valga la redundancia, lo más fuerte posible. Gracias, compañero, por las palabras. Viene Juan, la misma dinámica. Si quieren agarrar a partir de lo que han hablado ustedes, por favor. Así que, Fabián. Dijiste Juan, viene Juan, entonces yo pensé que... Me equivoqué. Fabián. Sí. Mira, me estaba pensando que a propósito de lo que tú mencionaste en algún momento de que la clase o pueblo, y que muchas veces tiene que ver básicamente de cuál es el marco analítico que está utilizando para describir nomás. A veces ni siquiera hay que quizás irse en una discusión tan de fondo, y tiene que ver con una tradición que también es popular, que es la tradición de la soberanía popular. Pareció que tras la revuelta, hablar de pueblo y que el pueblo había irrumpido reclamando para sí su derecho colectivo más importante, que es el de autodeterminarse, parece como un lenguaje que encaja con los acontecimientos y que se ancla muy bien a la demanda constituyente, que la demanda de asamblea constituyente, previo a que se llamara después Convención por el Acuerdo, emergió luego de varios intentos de poner tranquilizantes con algunos anuncios de ciertas medidas económicas, medidas de ciertas inyecciones de recursos por parte de Piñera, que la revuelta no pescó, básicamente, y que de hecho incluso hoy día hay que hacer un esfuerzo para acordarse qué medidas propuso en ese entonces Piñera para tranquilizar los ánimos y que no funcionaron. Y terminó desbordándose una demanda de autodeterminación y en un itinerario constituyente. Desde la organización, desde un momento caracterizamos que el acuerdo por la paz en particular no fue nuestro acuerdo, de hecho fue un esfuerzo por arriba de desactivar octubre en un marco de impunidad y al mismo tiempo de desactivación del pueblo, más allá de otras cosas que tenían que ver con evitar una eventual salida de Piñera y los efectos políticos que pudiera tener. Aún así, fue justamente este pueblo en este ejercicio de autodeterminación que convirtió el itinerario constituyente en un terreno de lucha que tuvo un triunfo popular en el plebiscito, que podemos caracterizar por qué en este caso fue un triunfo popular y cómo asestó una verdadera derrota, y que demostró un apetito por el protagonismo político, que no se había demostrado durante décadas. El pueblo había sido relegado a una esfera subcivil que no le permitía autodeterminarse, tomar decisiones por sí mismo. O sea, era un pueblo básicamente infantilizado. Ahora, nuestra percepción es que, y en este caso también caracterización, es que la participación, en un momento lo dijimos en el plebiscito, pero también en la disputa constituyente, sigue siendo un primer objetivo de mantener abierto el ciclo de impugnación. Quizá característica de este ciclo de impugnación es que, en particular, la discusión constituyente te garantiza un año y medio de educación política popular de masa extremadamente importante, en el cual vamos a estar viendo desde los matinales hasta la esquina de la casa, en una asamblea, en el lugar de trabajo. Vamos a estar discutiendo sobre la propiedad del agua, vamos a estar discutiendo sobre el sistema previsional, vamos a estar discutiendo sobre las implicancias y los alcances de la plurinacionalidad. Es decir, independientemente que esto ya ni siquiera es una propuesta, va a haber un pueblo que va a estar asediando, independientemente de la composición de la convención, este itinerario constituyente o itinerario constitucional. Y eso, en la historia, en el largo plazo,
la historia de cómo un pueblo, como una clase trabajadora, una clase que se constituye a sí misma, como reiterando lo que en algún momento decíamos, significa mucho, porque van a ser años muy intensos en los cuales vamos a poder ver, se va a exponer el conflicto en sus distintos niveles. No va a ser solamente decir esto es buenos contra malos, oprimidos, opresores, sino que vamos a estar viendo particularmente cómo en cada tema, en cada hito, se expresa esa relación conflictiva entre de clases y amarrado, anudado institucionalmente. Entonces, y eso va a tener un calado muy profundo para este ciclo, en términos de un ciclo largo. Y tiene una importancia enorme al momento de proyectarlo. Y por eso es que hay que, nosotros mismos, yo creo que bajar nuestras expectativas respecto a lo que puede hacer o no una constitución. No, las constituciones, de hecho, en ningún caso decretan la realidad una vez promulgada. Eso es, ni siquiera una constitución tan unilateral como la del 80 era capaz de garantizar ese efecto. De hecho, la única posibilidad de que la Constitución del 80 pudiera tener una posibilidad práctica fueron 7 años de instalar el capitalismo chileno de facto y al mismo tiempo allanar el camino a partir de la exterminio y desaparición y cualquier resistencia civil a su implementación. Y aún así, no es posible que una Constitución por decreto transforme la realidad. Entonces, y eso es algo que vamos a tener que aprender, porque evidentemente se generan ciertas expectativas y al menos va a ser un evento ordenador de las fuerzas políticos sociales, de las organizaciones, que como hemos dicho quizás en todas las intervenciones, demandamos plataformas o espacios de confluencia más unitarios para enfrentar lo que sigue. Ok. Gracias, compañero, por las palabras. Torno a la coyuntura, y viene ahí interesante el tema de las constituciones. Al final estas marcan las posiciones de avanzado, el retroceso de ciertas clases en momentos de la lucha de clases, simplemente. No pueden falsear la realidad en ese sentido. Compañero ahí, Rodrigo, para terminar, en torno a la caracterización de la coyuntura, la política que se debería impulsar en este momento, las tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, mira, voy a partir contestando un poco a Juan, que hizo alusión a algo que yo dije, y que podría ser un debate interesante para otro momento. Lamentablemente aquí tenemos los tiempos bien acotados. Pero mira, yo cuando se produce la movilización a partir del 18 de octubre, esa movilización genera un poder, ¿ya? Indudablemente ejerció un poder, ¿ya? Ese poder llevó, y claro, yo señalé que de una u otra forma doblegó la mano al poder institucional. ¿Por qué? Porque el 17 de octubre ni siquiera veíamos cerca la posibilidad de tener una nueva constitución, ¿ya? A partir del poder social o popular que se genera desde las movilizaciones, yo creo de que de una u otra forma se doblegó la mano al poder político e institucional porque se abrió la posibilidad de tener una nueva constitución, un escenario que hasta antes del 18 de octubre no estaba como viable en el corto plazo. Ahora bien, indudablemente que aquel poder, ¿ya? Y las correlaciones de fuerza que estaban en ese momento no alcanzaron para dar un salto más grande, ¿ya? Para haber realmente generado lo que queremos, que es una asamblea constituyente sin estas limitaciones del quórum o de algunas materias que son intocables, como los tratados internacionales. Lógico, obviamente que yo hubiese querido que la correlación de fuerza hubiera alcanzado para mucho más que ello, ¿ya? Soñando un poco, eventualmente podríamos haber hecho la revolución si la correlación de fuerza, o una revolución socialista, si la correlación de fuerza hubiese sido de tal magnitud que hubiésemos podido hacerlo. Pero la política, tú cuando la ves tienes que actuar dentro de los escenarios reales, ¿ya? Obviamente comparto con Juan en el sentido de que hubo un desvío. Obviamente que las clases dominantes, ante el peligro ya de perder sus privilegios y parte de su dominio, se trazaron como estrategia
abrir esta válvula. Si esta cuestión es una olla a presión, que tú sacas una válvula y la presión disminuye, ¿ya? Obviamente que lo que ocurrió el 15 de noviembre, le sacaron la válvula, fue descomprimir el ambiente, bajar el nivel de movilización social. La potencia, el poder de este movimiento se calmó, se aminoró indudablemente. Eso ha pasado muchas veces en la historia. Eso no quiere decir, y también lo dije yo en la exposición, que un elemento importante, y aquí también en la temática de este punto 3, que el objetivo actual, el objetivo principal es seguir movilizado y aumentando el nivel de movilización social, con lo cual también tú aumentas el poder paralelo, el poder popular, ¿ya? ¿Para qué? Porque con este poder que eventualmente estamos tratando de que sea un poder real, podamos tener una verdadera asamblea constituyente. Quizá el escenario más probable que veo, no tanto dejar sin efecto la convención constitucional, sino que transformarla en una asamblea constituyente. Yo creo que con poder popular, con movilización social, podemos cambiarle el carácter. Ya no es algo imposible, podemos hacerlo y debemos hacerlo. Ahora, la coyuntura actual está marcada por este momento constituyente. Las clases dominantes, obviamente que han visto el peligro de perder sus privilegios, ¿ya? Ahora, la disputa política es de un contenido muy profundo, ya que lo que está en juego es un cambio de modelo. Podemos discutir más adelante si cambiamos del neoliberalismo al capitalismo y de ahí al socialismo, o hacemos la crítica completa al capitalismo. Bueno, es una discusión que podemos dar más adelante. Pero el tema de fondo es que estamos parados en la posibilidad de un cambio de modelo. Ahora, la resolución del conflicto obviamente dependerá de cómo se van configurando estas correlaciones de fuerza, ¿ya? Y aquí tenemos que tener muy presente que el sujeto principal para nosotros siempre es la clase trabajadora. Ahí es donde está el sujeto principal de las grandes transformaciones y de los cambios históricos. Entonces, el grado de desarrollo de esta clase trabajadora, de este sujeto principal, cumple un rol fundamental en el grado de desarrollo de todo el entramado jurídico, político, institucional, ¿ya? Por eso es vital que la clase trabajadora vaya elevando sus niveles de conciencia de clase, vayan también definiendo su identidad y sea capaz, como ya mencioné anteriormente, de constituirse como un poder que haga frente al poder institucional. Ahora, con respecto a un elemento que se habla poco, y yo creo que debe hablarse, voy a entrar un poco como otro elemento, un elemento objetivo actual es mantener la movilización creciendo. Otro elemento fundamental, creo yo, que no debemos descuidar, es lo que tiene relación con la política militar. Yo no conozco ningún caso en la historia en que las clases dominantes hayan renunciado voluntariamente a su dominio y a sus privilegios. Las clases dominantes siempre van a estar dispuestos a ocupar múltiples formas, dependiendo del contexto histórico y las posibilidades, para defender y mantener su poder de clase. Aquí, uno de los métodos que tiene la clase dominante en general, cuando ya no han resultado los métodos blandos, es recurrir siempre a la fuerza militar, ¿ya? Y aquí hay un elemento importante, ¿ya? Porque la política militar es muy amplia, ¿ya? Yo me voy a referir ahora a un aspecto muy que para mí es esencial, es medular, viéndolo de un contenido o un sentido histórico, ¿ya? ¿Por qué sentido histórico? Porque hay cambios cuyo resultado no lo apreciamos inmediato, sino que lo apreciamos a mediano y quizá a largo plazo. De ahí el sentido histórico. Y aquí una reflexión que está muy ligada a los objetivos. Nuestros sectores tienen una tarea en lo que podemos llamar la política militar, ¿ya? 30 segundos, compañero. Ya, en específico a la política hacia las Fuerzas Armadas, ¿ya? Imaginémonos, yo llamo a imaginarse un núcleo con círculos concéntricos. El núcleo, imaginémonos que eso es el poder, es la burguesía, las clases dominantes. Y hay círculos concéntricos, en donde las clases dominantes fijan sus fronteras. En los más lejanos están aquellos elementos que pueden ser transados. A medida que nos vamos acercando al núcleo, hay círculos que no van a transar nunca, ¿ya? Por lo tanto, llegado el momento de confrontación o de resolución de una crisis,
y las correlaciones de fuerza también ocupan un elemento importante, tú vas a ir derribando estos círculos concéntricos hasta que llegues a aquellos que son intransables para los dominantes. Y ahí el papel de las Fuerzas Armadas es vital. Por eso yo creo que uno de los objetivos fundamentales, junto con la movilización social que ya dije, es tener muy claro una política militar que cambie el paradigma de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Por ejemplo, y aquí quiero cerrar sin pasarme el plazo, quitarle el carácter extremadamente clasista que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país. Procurar, de alguna forma, que las Fuerzas Armadas entre un hijo de obrero, ¿ya? Y que pueda eventualmente llegar a futuro a ser comandante jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque en el actual sistema, un hijo de clase trabajadora jamás va a poder ser comandante jefe de las Fuerzas Armadas, ni siquiera va a poder ser oficial, porque hay una segmentación de clase importante. Entonces, en el momento álgido, cuando se definan muchas cosas en la historia, si tenemos Fuerzas Armadas que de alguna u otra forma puedan quebrarse, ¿ya? Vamos a estar en mejores condiciones de ir derribando esos círculos concéntricos que hablaba yo, y podemos derribar algún día aquellos círculos que son innegociables para los dominantes, ¿ya? Entonces, para cerrar, los objetivos fundamentales: movilización social, ya como un objetivo general, que se constituye como poder paralelo, y en segundo lugar, como un objetivo más específico, y no menos importante, es tener presente la política militar, y dentro de la política militar, qué hacemos con las Fuerzas Armadas, ¿ya? Eso espero no haberme pasado. Gracias, Rodrigo, ahí por las palabras. Y ya llegamos al final del foro. Les quería dar las gracias a todos y todas ustedes por participar, por aguantar el rato que estuvimos ahí tratando de solucionar los problemas técnicos. Así que gracias por su participación, por poner su idea en juego. La idea de la revista Confrontaciones es justamente esta: tratar de armar debate, de difundir las ideas del socialismo, del internacionalismo, y esperamos que se vengan próximas instancias como esta, y también los dejo invitados a usted y a la gente que vea este video, que entre ahí a www.revistaconfrontaciones.com, y también a ustedes mismos quizás les puede servir como insumo, discusión, y nosotros estamos abiertos ahí para debatir cualquier tema que podría ser pertinente para la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Así que eso, muchas gracias por participar a cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias igual, Nicolás, por la invitación. Gracias, Nicolás, Gracias. y a Mr. Robot. Gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes de nuevo. Así que ahí nos estamos viendo. Leámonos mutuamente las revistas que estamos acá, Sí. Ideas Socialistas acá. Eso, para que... Está bien, sí. Ya, pues. Sí. Ahí hay que armar debates y todo eso. Usted igual, ahí les mando el link cuando esté listo para que se difunda. Muchas gracias. Chao.